chicos, soy Bruno Barzola de Sousa. En este video les vamos a hablar sobre un tema muy interesante en la física, que podemos decir que es un subtema de la termodinámica. Nos referiremos a la primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados. Dicho esto, entremos a conceptos y definiciones. La primera ley de la termodinámica. En este contexto, esta ley nos dice que refleja una conservación de la energía, que establece que si se realiza trabajo o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema va a cambiar, va a variar. En otras palabras, decimos que el calor es la energía necesaria que debe intercambiar este sistema para compensar la diferencia entre el trabajo y la energía interna. Sistemas cerrados. En el caso de los sistemas cerrados, lo que los caracteriza son que son fijos, rígidos, y no permiten la entrada ni salida del flujo de masa. Esto implica que la energía total de dicho sistema se conserva. Como dicho anteriormente, al estar aislado no puede intercambiar energía con nada externo a él. Pero hay una excepción, que como está cerrado, solo puede intercambiar energía con su entorno. Y esta energía se da en dos formas, en calor y en trabajo. Ahí tenemos dos ejemplos abajo de lo dicho ahora, en estos momentos. Aquí podemos apreciar los tres tipos de sistemas. Podemos ver cómo un sistema abierto intercambia masa y energía en ese vaso abierto. En un vaso cerrado, que es un sistema cerrado, vemos cómo intercambia solo la energía, en este caso con su entorno, que hemos dicho que es el calor y el trabajo. Y el sistema aislado no puede existir un intercambio, no existe un intercambio. Está aislado. Calor y trabajo en procesos termodinámicos. En cualquier proceso termodinámico, calor y trabajo en procesos termodinámicos. En un sistema termodinámico se puede intercambiar energía con su entorno, ya sea mediante calor o trabajo mecánico. Eso queda muy claro. Ahora, vemos que en cualquier proceso termodinámico, el calor agregado y el trabajo efectuado en un sistema no dependen solo de un estado inicial o un estado final, también de una trayectoria. Acá vemos un ejemplo en una máquina térmica, donde se puede observar la entrada de calor, o sea, una fuente de una caldera a la izquierda y a la salida a un disipador de calor, en este caso un condensador que está en el lado derecho. Y aquí el trabajo puede ser extraído por las pistones que se ven en pantalla. Ahora, cuando tenemos calcular el trabajo, nos dice cuando un sistema a presión P cambia su volumen de un volumen 1 a un volumen 2, efectúa una cantidad de trabajo W dada por la integral, como vemos, de la presión con respecto al volumen. Y esto se da en un recambio de dos volúmenes. Si la presión es constante, en este caso el trabajo se calcula con la presión, que como es constante, va a ser la misma, y el volumen multiplicado por la variación de volumen. Si sale el trabajo negativo, nos da a entender que se efectúa trabajo en este sistema, un valor negativo. Aquí vemos en esta imagen cómo entra calor y se efectúa trabajo en un sistema termodinámico que puede intercambiar energía interna con su entorno. Ahí vemos la primera ley de la termodinámica, que luego vamos a ver, que nos dice prácticamente que el calor es la suma del trabajo más la energía interna.
Aquí vamos a entrar al concepto de energía. Generalizando, en términos generales, podemos decir que es la capacidad que tiene un sistema para realizar trabajo. Y en otros términos, se puede decir que es constante en el tiempo para una multitud de sistemas físicos. Teniendo esto en cuenta, vamos a entrar a los tipos de energía. Hay energía por propiedad y energía por transferencia. Por las propiedades tenemos las más conocidas: la energía cinética, que es dada por el movimiento de las partículas, y la energía potencial, que es dada por un, un sistema de coordenadas, dada por la altura dependiendo de la altura de las partículas. Y la energía interna, podemos decir que es la suma de las energías cinética y potencial de las partículas, pero hablando microscópicamente. Más adelante vamos a hablar también sobre la energía interna. Y también tenemos la energía transferencia, que en este caso tenemos los dos tipos de energía hablados anteriormente, que es el calor y el trabajo. Como hemos dicho, la energía interna está asociada con el movimiento aleatorio y desordenado a las moléculas. Tenemos un ejemplo claro acá. En este vaso, en el primer vaso no podemos notar ninguna partícula. Está a nivel macroscópico. No podemos notar ningún tipo de energía ni cinética ni potencial. En el caso de la derecha, podemos ver varias partículas. Ahí ya las podemos apreciar microscópicamente. Y la energía cinética, ahí, va a ser microscópica al igual que la potencial. Y su suma de esas dos nos va a dar la energía interna. El sistema se encuentran presente átomos y moléculas moviéndose a una gran velocidad. También agregándole lo que hemos dicho anteriormente de la suma de los dos tipos de energía, cinética y potencial microscópicamente. Ahora pasemos a la demostración de la fórmula de la primera ley. Se nos muestra que una igualdad de la energía que entra y la que sale, igual a la energía que es propia del sistema. Esta energía propia del sistema se da siempre y cuando un sistema exista. Por otro lado, las energías cinética y potencial no son tomadas en cuenta porque no está en movimiento ni tampoco variando de altura con un sistema de referencia notorio. Las únicas maneras en las que se presentan las energías que entran y salen son en forma de calor y trabajo, como lo he dicho anteriormente. Podemos acomodarlas en nuestra ecuación. Diferencial de calor menos diferencial de trabajo igual a un diferencial de energía interna. La energía entrante se le considera positiva y a esa le restaremos la energía saliente. Igualarla a esa la energía presente en el sistema, que sería la energía interna. Integramos a ambos lados desde un punto inicial 1 hasta un punto final 2. Y al integrar nos podrá quedar que el calor obtenido menos ese trabajo nos da una diferencia de energía interna. Y la podemos remunerar como variación de energía interna. Y ahí nos queda la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Para estos sistemas termodinámicos tenemos un convenio de signos. Primero en el sistema termodinámico, propiamente dicho, y en el sistema UPAC. Volviendo al sistema termodinámico, al flujo que entra referido a la masa es positivo y al flujo que sale se le considera negativo. El flujo de calor que entra es positivo y el flujo de calor que sale negativo. Aquí variamos un poco en el caso del trabajo. El flujo de trabajo entrante es negativo
y el saliente positivo. Recordemos que para los sistemas cerrados no existe una entrada de flujo de masa, pero podemos incluirlos para el combine de signos, para tenerlo en cuenta. También tenemos el combine de signos en el sistema UPAC. El flujo de masa entrante es positivo y el saliente negativo. El flujo de calor entrante es positivo y el saliente es negativo. Aquí, a diferencia del sistema termodinámico, el flujo de trabajo entrante es positivo y el efectuado es negativo, por lo que esa sería la única diferencia entre el convenio de signos termodinámico. Pasaremos a los tipos de procesos termodinámicos. Para ello existen 4 clases específicas con las que podremos usar versiones simplificadas de esta primera ley de termodinámica. Allí están los 4: proceso adiabático, proceso isocórico, proceso isobárico y el proceso isotérmico. Primer proceso, adiabático. Aquel donde no entra ni sale calor del sistema. Podemos evitar el flujo de calor ya sea rodeando el sistema con material térmicamente aislante o realizando el proceso con tal rapidez que no haya tiempo para un flujo de calor apreciable. En la siguiente diapositiva veremos un ejemplo de lo dicho en estos momentos. Aquí vemos un gráfico del proceso adiabático siguiendo la primera ley de la termodinámica. Podemos decir que como no hay un flujo de calor, la variación de la energía interna va a terminar resultando igual al trabajo en forma negativa. Ahí tenemos el gráfico, donde se puede apreciar mejor. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando salta el corcho de una botella de champaña, los gases presurizados dentro de la botella se expanden hacia el aire exterior con tal rapidez que no hay tiempo para que intercambien calor con su entorno. Por ende, la expansión es adiabática. Se dice que este intercambio de calor es muy rápido. Como podemos ver en la anterior diapositiva, dice un proceso con tal rapidez que no haya tiempo para un flujo de calor apreciable. A esto nos referíamos. Ahora pasemos al proceso isocórico. En procesos isocóricos se efectúan a volumen constante. Si el volumen de un sistema termodinámico es constante, no efectúa trabajo sobre su entorno. Para todo proceso isocórico por la primera ley de la termodinámica, podemos decir que no existe un trabajo cuando el volumen es constante. Ahí lo podemos apreciar también en la gráfica. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta primera ley? La variación de la energía interna sería igual al calor del sistema. Y esta sería la versión simplificada en un proceso isocórico. Podemos ver un ejemplo en la vida cotidiana cuando cocinamos en una olla de presión. Disminuye el tiempo de cocción, pues sirve como depósito para que la temperatura y la presión aumenten en el interior conforme transcurre el tiempo, manteniendo un volumen constante, que es lo que nos dice el proceso isocórico. Al igual que en un cilindro cerrado. Bien, como estamos en sistemas cerrados, viendo que este pistón es fijo, aumentando la temperatura, también aumentará la presión. Sin embargo, el volumen permanecerá constante. Pasaremos a un proceso isobárico. Un proceso isobárico se efectúa a presión constante. En general, ninguna de las 3 cantidades, diferencia la variación de energía interna, calor y el trabajo, es 0 en un proceso isobárico, pero aún así es fácil calcular el trabajo. Siguiendo la primera ley de la termodinámica, al ser la presión constante, se efectúa el trabajo de esta manera: la presión constante por la variación de volumen. Ahí tenemos el gráfico de este proceso. Ejemplos de proceso isobárico. Casi todos los procesos de cocción son isobáricos, pues la presión del aire sobre una cazuela o sartén o dentro de un horno de microondas
se mantiene prácticamente constante mientras se calienta la comida. Allí podemos ver esa imagen. Por último, proceso isotérmico. Este se efectúa a temperatura constante, como su propio nombre lo dice. Para ello, todo intercambio de calor con el entorno debe efectuarse con tal lentitud para que permanezca en un equilibrio térmico. En general, como el anterior proceso, la variación de energía interna, el calor o el trabajo no son cero en ningún proceso isotérmico. Ahí tenemos un gráfico. Proceso isotérmico en un gas. La energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura y esta permanece constante en la expansión isoterma. El calor tomado del foco es igual al trabajo realizado por el gas. Aplicaciones de la primera ley de la termodinámica. Tenemos las toberas y los difusores, que se usan para modificar la energía cinética de un fluido a expensas de un cambio en el área transversal de un flujo. Allí tenemos un ejemplo. En esta imagen podemos ver un carro eh, recibiendo la aceleración por un lado y desacelerando por el otro. También podemos ver esta ley en las turbinas, donde se aprovecha la energía de un fluido en movimiento para producir trabajo de torque, que luego en otra clase de trabajo útil como la electricidad. También en los compresores. En un compresor, al aumentar la presión externa, el equilibrio se romperá y el cilindro deslizará hacia abajo ejerciendo un trabajo. Esta energía, por la primera ley de la termodinámica, se convierte instantáneamente en un incremento de energía interna del gas en el recipiente, y es así como el gas absorbe el trabajo del desplazamiento del pistón. Allí tenemos una imagen donde se aprecia claramente la entrada y salida de las energías, en forma de calor y trabajo. También podemos verlo en las bombas. Utilizando un gas refrigerante en un ciclo termodinámico cerrado, transfiere el calor del entorno natural, aire, agua o tierra, a un edificio o aplicaciones industriales invirtiendo el flujo natural de calor, de modo que fluye de una temperatura más baja a una más alta. Es común ver esto también en los motores de combustión interna, en donde se le aplica un ciclo termodinámico provocado por una chispa eléctrica. Allí están los conocidos cuatro tiempos. También la energía mecánica que se da a partir de la energía química de un combustible que arde dentro de la cámara de combustión. Los cuatro tiempos son admisión, compresión, combustión y escape. Tenemos el proceso de admisión a través de la válvula de admisión, donde tenemos una mezcla de gasolina con aire. Luego se produce un proceso de ignición a través de la bujía, con una chispa que hará combustionar el gas y hará que el pistón baje, produciéndose el proceso de compresión. Luego, al subir, se haga el proceso de combustión y estos gases de combustión puedan salir por la válvula de escape, produciéndose con esto el proceso de escape, propiamente dicho. Eh, También tenemos los ventiladores, no los comunes, sino los de uso industrial, donde pueden transmitir energía para generar la presión necesaria con lo que se mantiene un flujo continuo de aire. Vemos cómo ingresa gas y sale por ese orificio. Bueno, ahora pasaremos a las conclusiones. En cualquier proceso termodinámico, el calor que absorbe o pierde es igual a la suma del trabajo realizado por el sistema y el cambio de su energía interna, como ya vimos. ¿Esto a qué se refiere? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. En un segundo punto, podemos ver que si amplía este principio,
para incluir el intercambio de energía tanto por transferencia de calor como por trabajo mecánico. Podemos verlo cuando conducimos en automóviles, cuando encendemos un aire acondicionado o inclusive cuando cocinamos cualquier tipo de alimento. Un tercer punto es que se introduce el concepto de energía interna de un sistema, tal y como vimos, que es la suma microscópica de la energía cinética y potencial de un sistema. Acá abajo vemos como se conoce a este principio, la primera ley de la termodinámica, como la ley de la conservación de energía, o también como principio de la conservación de la energía. Bueno, esto es todo por el video. Eh, Gracias amigos por verlo. Espero que dejen su like, se puedan suscribir y dejen un buen comentario aquí abajo. Muchas gracias.